Hola una vez más, soy el ingeniero Antonio Barrera, don Antonio, y como siempre estamos aquí con el amigo Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches. Jorge Figueroa aquí con ustedes en un capítulo más de este canal. El día de hoy vamos a abordar un tema pues que a Toño y a mí nos gusta mucho porque es una tecnología que utilizamos mucho en el día a día, ya desde hace muchos años. Y hoy vamos a abordar las principales diferencias entre .NET y .NET Core. Claro, pues la verdad es que sí, ¿no? Sobre todo uno como desarrollador y en particular yo como con la línea que me he especializado en buena parte, que es en .NET, pues obviamente la existencia ahora de un .NET Core ya en su versión estable, digamos ya la versión 6, Ujú. eh, pues nos ha dado un abanico diferente de oportunidades y de elementos a considerar, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar abriendo con qué diferencias hay entre Net y Netcore. Para eso platicar un poquito primero qué es cada uno de ellos, ¿no? Exacto. .NET o Net Framework, que es en el que está basado, es ya la enésima versión que ha salido desde, ¿qué será? Visual Studio 2002 en su versión beta. Ujú, más o menos. Eh, entonces, bueno, ya de ahí, sin meternos a fechas exactas, podemos darnos una idea que ya son 20 años de .NET, con lo cual se ha consolidado bastante en el mercado como una de las herramientas tecnológicas y de desarrollo más potentes que hoy en día existen, Ujú. sobre todo dentro de un contexto propietario. Ok, Mientras que por el exacto. otro lado tenemos Netcore, que como les comentaba, bueno, tiene relativamente poco tiempo, ha tenido bastante auge por el potencial que tiene y pues yo creo que para quienes estamos acostumbrados sobre todo a trabajar con .NET, hay cosas que destantean al principio de cuando empezamos a migrar entre de una tecnología y otra, y Exacto. sobre todo yo creo que el clásico clavado a los códigos de, oye, a ver, voy a buscar tal cosa. Ah, ¿la quieres para Net Core, para MVC, para MVC Core? Eh, Hoy en día es ya empezar a hacer tu propio acervo de links para cada una de las tecnologías, pero definitivamente está siendo un mundo muy interesante. Ujú. Exacto, yo creo que aquí lo importante a destacar es pues las herramientas que están disponibles nuevamente para poder hacer cada vez desarrollos más sencillos, más naturales, más robustos. Y obviamente, pues en este caso de .NET, pues Microsoft se dio a la tarea pues de reescribir, ¿no? Todo este framework, que es la primera diferencia que vamos a ver entre uno y otro. .NET Core es nuevo, es totalmente nuevo, no es una mejora del anterior, aunque hereda un poco el nombre, pero no es lo mismo en estructura, no es lo mismo en lógica, en la conceptualización que se tuvo. Está totalmente escrito desde cero y pues a lo mejor eso llega a confundir a la gente, ¿no? A los programadores. Es lo mismo, se parecen, lo que ya aprendí yo en .NET tradicional o original lo puedo replicar en Core. Yo creo que algunas cosas probablemente sí, pero muchas cosas van a tener que replantearse de una forma diferente, ¿no? En cuanto a la implementación que anteriormente hacíamos. Claro, ahí sobre todo hay que tener en cuenta una cosa para quienes nos están viendo. El hecho de que la plataforma tecnológica de fondo, el framework, sea o se haya escrito desde cero y tenga otra gama de funciones, no significa que el lenguaje en el cual terminas programando va a ser diferente. Va a ser, O sea, exacto. tampoco es cuestión de espantarse, ¿no? O sea, el lenguaje y la sintaxis va a ser prácticamente la misma, o es la Uh-huh. misma. La diferencia es la gama de instrucciones con las cuales llegas a un mismo resultado o a un resultado diferente. Esa sería como tal esa diferencia medular entre Net y Netcore. Exacto. Prácticamente para alguien que es nuevo en programación, si inicia desde .NET Core, pues con que sepa C Sharp, si es su lenguaje preferido, pues no va a tener
pues digo, ninguna dificultad ni tendría por qué regresarse a .NET original para entender algunos conceptos. Puede partir perfectamente desde Core. Así es. Ahora, otra segunda diferencia que hemos podido ubicar aquí es este tema de si es una tecnología propietaria o no. La diferencia de Net Framework, que en su gran mayoría es tecnología propietaria, NetCore tiene la diferencia de que es open source. Esto, bueno, sobre todo para los amigos llaveros o de PHP, pues se les ha de adentrar en la médula del hueso y en decir, a lo mejor ya puedo reevaluar nuevamente la tecnología. Eso yo creo que en buena parte el hecho de que sea open source no quita la mano gigantesca de Microsoft encima. Si en algún momento empieza a tender hacia acá, va a seguir yendo hacia allá, ese es un hecho. Pero bueno, pues el hecho de que haya un mayor nivel de participación en tema de frameworks, en tema de nuggets, pues es algo para aprovecharse, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta, Toño, ¿qué tanto beneficia o no a un programador promedio el hecho de que sea open source? O sea, realmente él como un programador promedio notaría la diferencia o para él sería, pues digamos, transparente. Yo creo que cuando te metes, como dices, a un contexto estándar de desarrollo, para ti es realmente lo mismo. Ya si eres, por ejemplo, de los que dicen, es que encontré tal bug ejecutando en tal contexto específico del lenguaje, muy al estilo de Java, entonces Java se pudo meter a una de las revisiones y hubo todo un equipo de trabajo de fondo a nivel internacional o como lo quieras ver, corrigiendo ese bug. Vale, o sea, está padre, ¿no? Ahora sí que es en el contexto que cada uno se mueve, pero la realidad es que para hacer un CRUD tradicional que el 80% de los desarrolladores va a terminar haciendo, es lo mismo. O sea, prácticamente a este punto no, o sea, sí ofrece ventaja, pero en términos simples, pues no es así como que wow, ya es la octava maravilla por ser open source, ni se pone al nivel de competir con Java, no decir, bueno, también Java lo es, ahora yo también lo soy y vamos a ver quién es más fuerte, ¿no? Sí, yo creo que una de las partes interesantes, y vamos a ver un poquito, digamos, yendo hasta el siguiente punto, hasta la siguiente diferencia, que es que NetCore es multiplataforma, es una de las razones de peso en el tema de que sea open source, en el hecho de que haya sido también reescrito desde cero, hacer un reboot completo de la tecnología, porque para poder tú cumplir el tema de multiplataformas de forma real, sin un esquema tipo mono, por ejemplo, pues la verdad es que tenías que replantearte la tecnología desde cero. Ese sí era un hecho, ¿no? Y entonces esto te permite el que sea open source, el que va a haber equipos de trabajo que digan, bueno, yo puedo tomar parte de esta tecnología e implementarla en mi plataforma de hardware para darle un plus adicional a esa tecnología, que esa es una de las grandes ventajas que sí tiene Java en ese sentido. Ok. Entonces sí. Ese sería un poquito el porqué del tema de open source. Sí, justamente eso del hecho de que sea multiplataforma nos da, ahí sí creo que hay una implicación muy, muy importante para el programador, porque eso le quita pues la obligación, por así decirlo, de utilizar un solo sistema operativo, tanto para escribirlo como para ejecutarlo. Creo que el hecho de que sea multiplataforma ayuda bastante a darle otro panorama al framework y nos va a permitir incluso que nuestras aplicaciones previamente escritas en las versiones anteriores poder hacer este proceso de emisión, que habría que ver qué tan factible o qué tan sencillo se vuelve el tema de la migración a .NET Core y tener la posibilidad de desplegarlo, ¿no?, en otras plataformas que tradicionalmente estaban peleadas, ¿no?, con este Core porque no eran compatibles
y ahí era donde probablemente Java pues sí le comía un poco el negocio, ¿no? O el alcance de su SDK. Sí, una de las cosas muy pintorescas cuando has trabajado ambos entornos, sobre todo, no puedo decir que los dos únicos, pero seguramente los dos más grandes, que son Java y .NET, es que, ok, vale, vas a hacer algo en Java. Tienes que fijarte en el contexto del sistema operativo o de la plataforma en la que vas a estar trabajando, y a lo mejor ocupar funciones específicas de una plataforma u otra ya cuando haces algo más de bajo nivel, entendiéndose para un programador, es decir, algo más cercano a la máquina. Okay. Caso contrario, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces aplicaciones de .NET puedes utilizar, por así decirlo, el 100% de las características del sistema operativo que conoces y dominas, con lo cual te permite, bueno, la verdad, sacarle bastante jugo al desarrollo. Siempre van a ser dos cosas, yo creo que inclusive que no podemos trasladar a nuestro conocimiento diario, es decir, tú cuando eres hispanoparlante y obviamente tu lengua materna es el español, le vas a sacar mucho mayor beneficio a expresarte en español con toda la gama de particularidades, de jerga y de modismos que puedes utilizar, a que si dices, bueno, ok, yo soy políglota, pues te acotas un poquito a la gama de palabras que conoces en un idioma 1, 2 y 3 y cómo tratas de expresarte entre cada uno de ellos. Es creo yo una forma muy clara de entender esto. Exacto, sí, pues aquí es básicamente, y bueno, yo sigo sosteniendo lo que decían en otros videos, ¿no? Ningún lenguaje es mejor que otro, lo que decían, ¿no? Que Java es más seguro, etcétera. Aquí básicamente es cuestión de preferencias, ¿no? De gustos, de lo que la plataforma nos ofrece, y si eso nos es fácil para implementar, pues lo utilizamos, ¿no? Hablábamos también en el video de aplicaciones híbridas, que hay muchos frameworks para escribir aplicaciones híbridas, y no significa que unos sean mejores que otros, simplemente que cada uno tiene pues ventajas y desventajas, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar aquí con .NET, con .NET Core y con su contraparte Java, pues cada uno tendrá ventajas y desventajas que cada programador sabrá aprovechar. Claro, una de las cosas también a considerar aquí en el multiplataforma es no solamente la plataforma de sistema operativo, sino también el tipo de arquitectura de procesador, es decir, puede correr sobre un x64, sobre un x86 o sobre un ARM. Esto, bueno, también se traslada a que una de las tiradas, no sé hasta qué punto fuertes de Microsoft, es retomar el tema de móviles, precisamente a través de que su nueva plataforma, bueno, ya va a tener la opción de correr sobre plataformas móviles, que pues por ejemplo, la verdad es que en ese sentido Windows Phone no fue tan bien recibido. No, de hecho, pues sí, Windows Phone tuvo un breve periodo de vida. Sí veo posible que con .NET Core se pueda potencializar un poco el tema de las aplicaciones móviles desarrolladas con este framework. Habría que ver cómo madura, cómo lo van trabajando. Probablemente en los próximos meses o quizá el próximo año, no lo sabemos, nos empiecen a dar ahí algunas sorpresas, ¿no? Ya tienen un framework que es Xamarin para la escritura de aplicaciones híbridas. Probablemente estén trabajando en un release para integrar .NET Core y eventualmente pues llevarlo a otro tipo de, pues otro nivel, ¿no? Y que empiece a competir con los frameworks que ahorita le están ganando mucho mercado. Así es. Y bueno, aquí tenemos el cuarto punto, que es .NET Core es modular. Esto pues nos ha permitido o nos permite integrarlo, ¿no? Con diferentes piezas distribuidas, diferentes paquetes que pues diferentes programadores o diferentes compañías han ido desarrollando, y que eso te permite pues irlo integrando y solamente utilizar aquellas cosas que tú consideras
necesarias para tu proyecto, para tu desarrollo, y descartar todo aquello que pues por el mismo contexto o la misma complejidad de tu proyecto pues no vas a necesitar. Claro, aquí también volvemos a un tema de ganar y perder. Es decir, el Net Framework como tal viene planteado como una estructura monolítica, es decir, tú agarrabas y decías Net Framework 4.7, 4.7.1 y te tenías que descargar un paquete enorme o te tendrías que descargar tu instalador o redistribuible y de ahí descárgate todo lo que faltaba para que te hiciera una instalación de todo lo que pudiera requerir el framework. Uh-huh. Eso en muchos sentidos era una ganancia, porque bueno, uno, ya iba integrado con el sistema operativo en la mayoría de los casos, uh-huh. Y dos, era mínimo lo que te tenías que estar preocupando de DLLs adicionales, o sea, para tú programar en .NET lo tenías ya listo. Uh-huh, el resto ya era qué artefactos adicionales podías requerir. Casos muy particulares, ¿no? Core? Así es. ¿Qué es lo que pasa ahora en Core? Como dices, tú instalas tu redistribuible para la versión del sistema operativo que requieres, para la plataforma de procesador que requieres, uh-huh. Pero tienes que hacer un desplegable mucho más amplio de las DLLs y elementos que van a componer todo tu programa de instalación. Yo lo único que esperaría en ese sentido y que me da un poco de ñáñaras es qué es lo que pasa con Java. Tú vamos a suponer que vas a hacer una solución ya más compleja de Java, sí. Descargas algunos elementos, pero como fulanito no se habla muy bien con sutanito, esas versiones no son 100% compatibles entre lo que sería entre este YAR y este otro YAR, y te da un sopetón en la cara para decir, a la mitad de la ejecución algo no funciona bien. Uh-huh. Entonces, esa es una de las cosas más frustrantes en el tema de desarrollo en Java y que esperaría puede estar mucho más, más cuidada en Core. Sí, el tema ahí pues sí, la ventaja es que tienes modularidad y puedes utilizar solo lo que necesitas. Lo malo es que a veces, no sé si te ha pasado que instalas un paquete de alguna funcionalidad que encontraste por ahí y resulta que no es compatible con lo que tienes que bajar otras cosas, tienes que instalar, luego te liberan releases nuevos y ya pues tú confías en que va a ser transparente la actualización y no resulta, ¿no? Eso también es muy común, no solamente en Net, en otros frameworks también nos ha pasado que hacemos actualizaciones por ejemplo, de Node o de Angular o de Ionic. Hacemos una actualización para pues mantenernos al día y pues muchos de nuestros proyectos pues quedan, pues se mueren, ¿no? Ya no levantan y hay que estar haciendo ahí arreglos y cuchupos para que funcione nuevamente, ¿no? Entonces también ese es un tema que pudiera a lo mejor presentarse, ¿no? El hecho de que sea modular, que empieces tú a tener versiones dispares y cuando quieras tú, digamos, empatarlas todas, pues tengas estos problemas, ¿no? De que ya no te funciona el proyecto, de que no hay compatibilidad, que te tienes que regresar una versión, que todavía no se libera el parche correctivo, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa parte pudiera ser preocupante o pudiera ser un riesgo que con el anterior .NET, como bien dices tú, descargabas todo y pues tenías toda la suite al mismo tiempo, ¿no? Y sabías que todo era compatible entre sí. Probablemente ese sea un riesgo, ¿no? Que pudiéramos llegar a tener. Así es, pero bueno, ahora sí que como en cualquier tecnología es una apuesta, ¿no? Y ahora sí que ya solo el futuro dirá si fue la apuesta correcta. Exacto. Y ahora, ya abordando el quinto punto, es el hecho de que .NET Core se gestiona a través de línea de comandos. Uh-huh. Esa es otra de las cosas que son debatibles. Ya lo hemos vivido tú y yo en implementaciones. Yo digo, oye, bueno, ya hay tal herramienta o tal IDE que lo hacen automático, y por otro lado dices, bueno, yo me siento más cómodo o más seguro gestionando con línea de comando lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí. Ahora sí que es la diferencia entre yo lo hago por Wizard y tú lo haces por script.
eso siempre se va a dar, siempre va a haber gustos y preferencias, pero bueno, el hecho es que el que exista la línea de comando y que como resultado de ello alguna IDE te lo facilite, es mejor a que solo cuentes con la IDE. Sí, es como cuando todos bueno, no sé a ti cómo habrá sido el proceso de aprendizaje de programación en tus inicios, pero normalmente empiezas con línea de comandos, ¿no? Al menos a mí cuando me enseñaron C, que es el lenguaje pues, básico que todo programador debería saber, pues todo fue con línea de comandos, todo fue con bloc de notas, con Turbo C, Borland Turbo C. Entonces realmente la consola o la línea de comandos a muchos programadores creo yo que no les gusta porque es compleja en ciertos aspectos, porque tienes que escribir cosas, tienes que saber comandos, tienes que saber instrucciones, tienes que estar seguro de que esa es la instrucción correcta, y pues también de que no hay control Z, ¿no? De, bueno, me equivoqué y me regreso un paso, ¿no? O si algo sale mal, pues el wizard te reversa todos los cambios y no pasa nada, ¿no? Sí es complejo, pero a veces algunas operaciones, tanto de Core como de otras herramientas como pudiera ser GitHub, pues sí a veces son más sencillas de utilizar por medio de línea de comandos. Hay wizards, como tú bien dices, pero si no conocemos la base de cómo funcionan estos wizards, estos asistentes, ¿qué pasa cuando tu asistente no funciona o cuando estás en un entorno donde no tienes esos wizards, donde estás en un entorno de, por ejemplo, Linux, ¿no? Que es pura línea de comandos, o tu interfaz visual pues no está disponible porque estás conectado remotamente, pues ni modo, ¿no? Tienes que meterte a los comandos, y yo creo que sí es importante conocerlos, ¿no? No sabérselos de memoria quizá, pero no tenerle miedo, ¿no? A escribir un comando en el CMD o en la consola, y pues con el riesgo de que te equivocas, pues ya veremos cómo lo arreglamos, ¿no? Sí, es un poquito lo que te decía, ¿no? O sea, es mejor en general tener una línea de comando y la posibilidad de gestionarla a través de un IDE que solo tener el IDE. Te pongo un ejemplo. Hace muchos años en una instancia de gobierno estábamos implementando un proyecto de BPMN con Intalio. Algo bien curioso que pasó es que en ese entonces utilizábamos un versionador de Tortoise, de Subversion. ¿Qué es lo que pasa? Utilizamos la herramienta, muy bonito, le damos commit, hay un conflicto ahí entre versiones, sí. Y algo hizo el desgraciado Tortoise que tiró por completo el proyecto. Cabe mencionar que no mucha gente maneja BPMN en México, no. Menos esta versión en particular de Intalio. Entonces, ¿a quién le pregunto? Sí teníamos soporte de nivel platino y lo que quieras, pero era el clásico SLA de, sí, te estoy atendiendo. Uh-huh. Cuando te responda, cuando te resuelvo, puede que nunca. Uh-huh. Entonces, ¿qué me quedó? Meterme al compilado de Beeple, que eran poco más de 3,000 líneas de código, y rastrear los carajos errores que metió. Entonces, ¿qué es lo que queda de moraleja de ello? Bueno, sí está padre que utilices la herramienta, pero si no sabes cómo están construidas las tripas en el fondo, uh-huh, en algún momento te va a pasar algo así y todo tu código se fue a la basura. Sí, esa es una experiencia también mala con un proyecto Visual Studio, con Entity Framework y el versionador de JIT. No es muy... bueno, sabremos, ¿no? Un Entity Framework genera una cantidad de archivos dependiendo del volumen de tu base de datos, pero en general genera muchos archivos con muchas características. Y JIT no conoce muy bien todas esas estructuras, y a veces hace ahí un batidero un poco feo. Te mueve archivos que normalmente tú no deberías de porque los genera la misma herramienta, entonces te sugiere no tocarlos, pero pues el IDE, bueno, el versionador no lo entiende de esa manera y te pone ahí caracteres raros, y sí es un poco complicado
en mi experiencia, versionar proyectos de Entity Framework con JIT sí es un poco complejo. Probablemente quien nos esté escuchando dirá, no, eso es mentira, eso es muy fácil, esto se hace así. Si alguien lo sabe, pues que me diga cómo, porque a mí sí me ha dado muchos problemas. A diferencia, por ejemplo, de Team Foundation, que es, pues como es de la casa, es un versionador de casa, pues conoce todas las estructuras y digamos es un poquito más, pues menos invasivo, ¿no? Y solamente modifica aquellas cosas que considera necesarias modificar. Pero bueno, ya nos desviamos un poco del tema, ¿no? Pero pues esos son los riesgos, ¿no? De utilizar las consolas, que en el caso de Netcore es como es un requisito, ¿no? Manejarlo por medio de consola. Claro, de hecho yo creo que valdría la pena que el siguiente video podríamos tratar un poquito sobre, ahora ya conociendo NetFramework y Netcore, cuáles son las diferencias entre Entity Framework y Entity Framework Core, que también son tiene esos truquillo por ahí. Sí, Entonces, sí, como... por eso ya saben, síganos viendo en el siguiente video. Exacto, ese video sí va a estar interesante porque sí da mucha lata el nuevo. Bueno, el siguiente es el punto 6. .NET se puede distribuir de varias formas. Hablábamos un poco de qué es multiplataforma y pues eso también nos posibilita el hecho de poderlo desplegar a diferentes niveles, a diferentes características que va a tener nuestro, pues ahora sí, donde lo vamos a desplegar, donde lo vamos a montar, donde va a correr ya de forma definitiva. Esto pues creo que es una ventaja importante, ¿no? Porque volvemos al punto, ¿no? De yo hacía una aplicación en .NET normal, pues tenía que casi, o era forzoso desplegarlo en una máquina con sistema operativo Windows. Pues eso limitaba, ¿no? Algunas de los desarrollos que pudiéramos llegar a tener, o condicionaba ciertas características pues del equipo, del hardware, donde tendríamos que desplegar, ¿no? Creo que esa parte la trabajaron ya con esta versión y nos posibilita poderlo desplegar de una forma diferente. Claro, un poquito más allá de eso es el hecho de que tú tienes NetFramework. Básicamente está pensado en que se va montando capa sobre capa. 4.6, 4.7, 7.1, 7.2. Pero hoy son un solo NetFramework por cada equipo. Core en ese sentido está planteado de tal forma que tú puedas instalar distintas versiones a nivel máquina, a nivel usuario, y darle un contexto de ejecución a estas versiones. Esa es una de las partes padres, pero que también si no la manejamos con cuidado, solito nos podemos meter el pie. Exacto. Como sí, siempre, pues a mayor libertad, mayor responsabilidad. Así de simple, ¿no? Exacto. Qué buen resumen hiciste de eso que acabas de decir. Y tenemos el punto 7. .NET Core no soporta todos los modelos de aplicación y los frameworks. Esta parte, ¿tú cómo la entiendes? O sea, ¿cómo la podríamos entender? ¿Que no puedo hacer todos los programas? ¿O que...? No, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, tú dentro de .NET Framework ya sabes que puedes hacer aplicaciones de consola, de escritorio, WPF, add-ins de Office. Puedes hacer aplicaciones de ASP.NET, bla bla bla. Ya tienes un catálogo finito de cuáles elementos son los que requieres. Entonces, un poquito este tema es que al final .NET Framework sabe qué tiene que hacer con las herramientas que tiene. NetCore en ese sentido, al ser un elemento que integra y puede estar integrado por distintos elementos, distintas versiones de un mismo fuente, bueno, no tanto de un mismo fuente, distintos DLLs que dan una misma funcionalidad, no puede tener ese conjunto finito de qué es lo que sí debe de hacer. No sé si me doy a entender. Es decir, el lenguaje ya está definido. Ese sí sabemos que es C# o el lenguaje que utilices tiene tales instrucciones y ya está.
Pero qué vas a poder hacer con esas instrucciones es otro rollo diferente, ¿vale? Ahí voy a hacer a tratar de hacer un ejemplo similar igual. Por ejemplo, en tema de mecánica, ¿vale? Si tú tienes un mecánico de la Ford y le llevas un vehículo de Ford, vas a ver por dónde, porque tiene de manual cada cosa que debe de hacer. Ok, sí. Pero si tú vas a un mecánico en general y le llevas un vehículo 1 y luego un vehículo 2, con cada uno de ellos se tiene que meter a ver qué y cómo le va a hacer. Porque a lo mejor tiene el contexto general de cuál es el funcionamiento de un vehículo. De un vehículo en general. Pero, híjole, este cable por dónde salía, hombre, la manguera aquí de flujo por dónde va, la bomba de gasolina aquí ni siquiera la encuentro. Cada detalle necesita, por así decirlo, remapear. Ahí es donde está esa diferencia entre un entorno finito que ya conocías y uno que se va construyendo y que se va ampliando. Ok, entonces este punto no deberían de entender, las personas que nos están oyendo, no es que no vaya a poder hacer mis aplicaciones como normalmente las venía haciendo, no es que sea una desventaja o sea un problema como tal, sino realmente sí puede ser una desventaja. Ok. ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a poner el caso de WPF. No me he metido exactamente, pero hasta donde yo recuerdo, WPF no está incluido dentro de Core. ¿Qué es lo que pasa? WPF fue generado como una iniciativa que permitía generar interfaces de alta calidad a un nivel de píxeles, que no conseguías hacerlo con WinForms, por ejemplo, y que tiene una altísima respuesta a su interfase gráfica. Ok. Eso, tal cual, según yo, no lo puedes hacer en Core. Ok. Entonces, digamos, si tienes algunas limitaciones en cuanto a ese tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, algunas otras, ¿no? Así es, y van a haber funcionalidades o configuraciones que tú decías, yo recuerdo que esto lo hacía en mi webconfig, en tal aplicación de .NET, y tómala. Eso no existe a lo mejor ni siquiera en Core. Exacto, bueno, eso es una experiencia que tuvimos hace poco. Bueno, cuando se vea este video pues ya habrá pasado algún tiempo, pero eso fue un problema que tuvimos justo antes de grabar este video. Dijeran en Los Simpsons, es divertido porque es real. Exactamente. Sí, justamente, ¿no? Y bueno, haciendo otro paréntesis con Entity Framework y Entity Framework Core, sí, platicándolo rápidamente, pues sí, la forma de implementarlo es totalmente diferente, ¿no? Bueno, a mí por ejemplo, me gustaba mucho, no sé si es su antecesor o de uno nació el otro, LinkU for SQL, que era, tenías tu ventanita, arrastrabas tu modelo de datos, te construía todas tus clases basadas en tu modelo de datos y tú ya podías interactuar con las tablas o bueno, con las entidades a través de LinkU justamente. Ese pues a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque era muy fácil de utilizar, añadías el elemento, lo arrastrabas y ya empezó a bajar. Después cuando nació o surgió Entity Framework, para mí fue, híjole, es que esto lo veo muy complicado, siento que tarda mucho, es muy lento, se parece pero no es lo mismo, ya no funciona como yo lo hacía. Después los agrupamientos son una patada en las bolas. Exacto, ¿no? Algunas tablas o algunas referencias, por ejemplo, que tú en tu modelo de papel lo consideras de 1 a 1, por ejemplo, Entity Framework las entendía como de 1 a muchos, etcétera, ¿no? Pero bueno, después de algún tiempo, pues ya lo logras dominar, ¿no? Y lo hilas. Y luego te vas a NetCore, a Entity Framework Core, y pues al menos en los ejercicios que yo hice jamás encontré la ventana donde podía yo arrastrar mi modelo y generar mis entidades. Eso ya lo veremos en el siguiente video, ya te estaré platicando. Pues fíjate, yo no lo encontré, la única forma que pude resolverlo era por consola justamente, y al final pues me sacó ahí un modelo un poco raro, pero la verdad es que no le entendí muy bien. Entonces sí, son esas partes donde dices, oye, ¿por qué hacen, no? ¿Por qué mueven las cosas así? Si a mí este modelo ya me gustaba
me costó entenderlo y luego pues cambian esto y pues dices, pero bueno, ya lo platicaremos, ¿no? En el video de Entity Framework específicamente. Claro. Y bueno, vale, esos son uno de los pros y contras en el tema del tipo de despliegue. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el punto 8, este es uno de los puntos sí o sí a favor en tema de Netcore, que es su nivel de rendimiento. A nivel de tabuladores estamos hablando de que Microsoft promueve el hecho de que es un 200% más rápido. Eso es una apuesta considerable. Hay algunos casos en los cuales dice, dependiendo del tipo de instrucción, sean enumeraciones o distintos tipos de cargas con LINQ, puede hablarse de un 500 y hasta 600% más rápido. Eso es plenamente posible. Quienes hemos programado sistemas complejos entre, por ejemplo, Java, .NET y C++ o MFC, puedes saber que sí, es un mundo de diferencia el cómo y en qué tecnología implementas cada cosa. Eso es un hecho. Ok, no como el rendimiento de los automóviles que te venden como el rendimiento de laboratorio y el rendimiento real. O sea, este rendimiento, esta mejora de rendimiento sí es real y sí es replicable, ¿no? En un entorno normal, productivo. Sí es replicable, aunque recordemos siempre que eso va en función obviamente también de nuestro equipo, ¿no? Digo, sería un poquito absurdo el decir, mira, en mi máquina 1 con un procesador simple y 2 GB de RAM funciona en tantos segundos un proceso, y en mi máquina 2 con 16 núcleos y 32 GB de RAM lo hace en tantas fracciones de segundo. La comparación es absurda, ¿no? Pero dentro del mismo contexto, seguramente Core es más rápido. Ok. Y bueno, también depende cómo fue programado, ¿no? Lo que sea que esté ejecutándose, ¿no? También depende del factor programador, ¿no? Si la persona que lo está programando, pues hace ahí redundancias innecesarias de código, pues obviamente eso también le pega en el desempeño, ¿no? Por muy rápido que sea el lenguaje, o bueno, la plataforma, pues las mañas o los vicios que uno viene arrastrando al momento de programar, si los venimos arrastrando desde antes y los seguimos implementando en esto, pues de todas maneras el rendimiento pues se va a ver mermado, ¿no? Claro. Exacto. Y bueno, el punto 9 habla de que .NET Core fue creado pensando en tiempos modernos. Es decir, estamos hablando de que no estamos pensando en aplicaciones ya de última generación, aplicaciones en la nube, aplicaciones complejas, aplicaciones de procesos, aplicaciones cada vez más complejas, ¿no? De mucha mayor demanda, con un procesamiento de datos mucho más elevado, reglas mucho más específicas o más complejas, ¿no? Yo creo que eso habla de que pues no quisieron, en lugar de seguir digamos sacando más releases del .NET original, pues tuvieron esta iniciativa, ¿no? De crear uno nuevo desde cero, pensando justamente en los tiempos modernos. No hablábamos que .NET fue concebido hace 20 años, ha ido mejorando, pero digamos trae la base de hace 20 años, ¿no? Y ahorita estamos hablando de un framework que nace con pues las condiciones actuales, ¿no? Del mundo de la programación. Claro, yo creo que aquí la más destacable es el tema de una de las megatendencias, que es el de Cloud Computing. Es decir, NetCore está pensado principalmente bajo el esquema de Cloud First. Es decir, que está amoldado específicamente para ser montado en entornos elásticos de nube. Está pensado sobre todo para Kubernetes, para Dockers, para contenedores, de tal forma que se hagan despliegues más limpios y sobre todo independientes de la plataforma, que sean replicables fácilmente. Entonces, bueno, eso definitivamente es una ganancia también dentro de la plataforma, ¿no? Todos los que hemos desplegado en un servidor NetFramework tradicional, una aplicación web, sabemos que tiene
desde un mínimo grado de complejidad hasta uno bastante alto ya cuando te metes con temas de permisos, con temas de configuraciones locales, etcétera, ¿no? Mientras que de este lado Core tiene una promesa de que va a ser y en muchos sentidos es casi un plug and play. Eso es algo totalmente a favor. Pues qué bueno que lo pensaron, ¿no? De esa manera, porque, híjole, sí, a veces... bueno, por ejemplo, yo no he hecho despliegues de Core en otro sistema operativo que no sea .NET. Valdría la pena por ahí tener un video justamente de eso, porque siento yo que a pesar de que lo manejan como ya una realidad, no es tan... Bueno, al menos en mi experiencia no fue tan sencillo. De hecho, no lo logré hacer. Entonces sí sería bueno por ahí hacer algún experimento, algún ejercicio pues ya real y poderlo implementar en una arquitectura que no sea de Windows para ver pues qué tan sencillo realmente resulta ser. Claro, y sobre todo aquí lo notas también hasta en la misma herramienta de Publish. Tiene un contexto diferente y te da una serie de variables que te dicen, bueno, sí es diferente el método de despliegue. Uh-huh. Pero bueno, como dices, eso igual ya lo veremos en un futuro video y yo creo que también les va a ser muy interesante. Exacto. Y finalmente el último punto, y es un poquito tema de gustos y preferencias. NetCore lo puedes utilizar a través de línea de texto con cualquier IDE. Con cualquier editor de texto, a diferencia de .NET que casi queda circunscrito a Visual Studio, naturaleza, Visual Studio Code para algunas cosas. Uh-huh. Hace muchos años utilicé una herramienta que se llamaba Webmatrix para desarrollo con SPNet, pero la realidad es que si quieres hacer algo en forma y para un proyecto de nivel, tienes que hacerlo en Visual Studio, para de contar, ¿no? Sí. Entonces aquí sí es un poquito esa apertura que sí tienen lenguajes como Java, por ejemplo, que dices, bueno, ok, si yo me siento más cómodo utilizando un NetBeans, utilizando un Eclipse, utilizando un GDeveloper, vas a tener la oportunidad de hacerlo porque te permite la tecnología hacerlo así. Uh-huh. ¿Hasta qué punto? La verdad es que yo creo que todavía queda bastante por decir de cara de los programadores, pero en teoría esa es nuevamente la propuesta que tiene NetCore. Bueno, ahí ese punto es debatible, ¿no? Porque Visual Studio, pues como quiera que sea, ya trae todo integrado, ya trae, como decía, ¿no? Conoce, pues es un producto de casa, ¿no? Conoce a sí mismo y obviamente tiene muchísimas más funcionalidades habilitadas que otro IDE que no está específicamente desarrollado para esto. Si a esas vamos, pues incluso un bloc de notas es suficiente, ¿no? O debería de ser lo suficiente para poder escribir código. La realidad es que no lo es, ¿no? Hay muchas configuraciones, muchos archivos que va generando el mismo... No te vayas ni a archivos ni a configuraciones, tan solo el IntelliSense. Exacto, IntelliSense, o sea, a mi gusto es el epítome del desarrollo de software, o sea... Sí, esa cosa vino a resolver muchísimas situaciones, ¿no? Claro, digo, la verdad es que ya con 20 y tantos años en desarrollo, te puedo decir que hoy en día, para mi gusto, Visual Studio, sin duda hoy por hoy es la herramienta de desarrollo más poderosa que hay. Sí. Muchos te van a decir, es que Eclipse, sí, pero Eclipse lo miras feo y ya se cayó. Le mueves algo y ya no abre. Te consume toda la memoria. La siguiente versión. Tú puedes utilizar herramientas muy costosas tipo Virt. Y lo mismo, como muchas están basadas sobre Java, mismo handicap, algo se mueve, algo se actualiza y ya no abre. Ya no corre. Entonces, la verdad es que en ese sentido Visual Studio es sumamente estable, sumamente soportado, razonablemente caro también.
Si ustedes han utilizado o conocen la diferencia entre versiones entre utilizar un Visual Studio Professional o un Enterprise Architect, saben que es muy, muy, muy alta la diferencia en costos. Si mal no recuerdo, la última vez que yo revisé, Architect rondaba los $7,500. Pues es una... Entonces no es algo que cualquier desarrollador en casa va a tener para sí mismo. No, uno tiene el Community Version. Y con eso es suficiente. Sí, o sea, vaya, todavía está un Professional, está en un punto alcanzable, pero ya un Enterprise Architect sinceramente es bastante caro. Sí, pero pues es que esos ya son para casos muy específicos y obviamente ciertas organizaciones pues sí tienen los recursos, ¿no? Para poder adquirir esas licencias. Bueno, ahondando en el tema de pues, la estabilidad de Visual Studio, pues también ya hay una versión para Mac, que pues también a muchos les gusta andar cargando su Mac. La versión también, online. Exacto, también. Entonces ya te permite hacer, o sea, ya no hay pretexto, ¿no? De, es que yo no uso Windows porque no me gusta. Todavía que yo sepa no hay versión para Linux, pero quizá algún día la habrá. Pero bueno, al menos para Mac ya existe. No me gusta tampoco la versión de Mac porque sí te mueve todas las cosas del lugar. Entonces eso también es un problema, pero bueno, existe, ¿no? Entonces, pues ahora sí que depende, ¿no? El tipo de proyecto que vas a trabajar, el tipo de aplicación que vas a hacer, qué lenguaje te gusta a ti, qué tecnología te gusta a ti, cómo te sientes más cómodo. No estamos diciendo aquí que Netcore es lo que debes de usar sí o sí, o sea, cada quien va a utilizar lo que más le acomoda, simplemente pues damos las principales características, ¿no? Y diferencias, pues para quienes nos están viendo tengan pues un criterio, ¿no? Un punto de comparación y puedan identificar si les conviene o no. Así es. Y pues con esto vamos concluyendo los 10 puntos o 10 diferencias principales entre Net y Netcore. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Si es así, por favor activen la campanita para futuros videos y no dejen de suscribirse. Denle like y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. Gracias y hasta luego.